Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Crisis de salud que afecta el inicio de vida de los más vulnerables. Aquí en Venezuela nace un promedio de 1.850 niños cada día. Según las tasas de mortalidad infantil, que son los niños que han fallecido, menores de un año, por cada 1.000 que han nacido vivos, en Venezuela es de 17,21 por cada 1.000. Eso quiere decir que cada día mueren 32 niños menores de un año. Se dice que de estos 32, el 70 al 80% son neonatos. Eso quiere decir que en nuestro país mueren aproximadamente 25 neonatos todos los días, en todo el país. Voces que claman a la conciencia de quienes tienen el poder de garantizar el derecho a la vida. Darle mayor impulso a los programas de promoción de la atención durante el embarazo, mejorar las condiciones de atención de los neonatos, o sea, brindar a los centros de atención con servicios especializados de maternidad, de unidades de neonatología, contar con especialistas en neonatología. Futuros venezolanos cuyas madres se debaten entre la necesidad y el derecho legítimo de nacer dignamente. Estoy desesperada porque ya tengo unos días ya y no puedo esperar más. Ya voy a parir y no dan razón. Entonces, como le dije al médico, bueno, nosotros para usted no somos emergencia, entonces nuestro bebé en la barriga, que se nos mueve dentro de la barriga. Bueno, voy a dar alojo en un hospital y sé que pues me puede pasar algo, no sé, o a mi bebé por la situación del país, pero bueno, todo en manos de Dios. Salud en Venezuela, inicio de vida. Productores de queso alertan sobre su situación. El sueldo, más que todo, si tenemos que mantener a los muchachos contentos, tenemos que pagarle un buen sueldo, porque si no hacemos así, el que paga es el animal. Control de precios, inflación e inseguridad afectan la producción de queso. O pagas la vacuna o te llevamos, como que dicen, o simplemente llegan los cuatreros y empiezan a desaparecer el ganado. Si nos buscamos una línea crediticia, somos extorsionados. Las bandas tienen mucha información en la cual cuando llega un crédito se someten a secuestro. Producción de queso, ¿qué está pasando? La crisis de salud en Venezuela se agudiza. Nunca había visto un estado de deterioro tal como el que estamos viendo ahora en todo lo que respecta al sistema de salud. Hospitales inundados de precariedades y saturados de carencias. Hay servicios donde el 100% de los pacientes hospitalizados son infecciones a los cuidados de la salud, como es el servicio de nefrología. ¿Cómo es posible que se garantice la salud cuando no se garantiza un suministro oportuno, continuo y seguro de material médico quirúrgico de alta calidad? En medio de un sistema de salud colapsado, los más vulnerables se encuentran sin opciones. Me dijo el mismo doctor que no nos quería ingresar tampoco porque supuestamente eso hay que agarrar una bacteria y operaron a 2 pacientes y parece que los bebés agarraron esa bacteria y están malitos. Cuando tú tienes, por ejemplo, un quirófano, el suministro de agua no es todo el tiempo, no es continuo, sino que a veces te quedas sin agua y no tienes cepillos quirúrgicos para lavarse de manera adecuada, cuando está demostrado que la principal manera de evitar las infecciones asociadas a la atención de salud es lavándose las manos al personal. Radiografía de una emergencia de salud que afecta el presente y limita el futuro. Venezolanos que iniciando la vida se ven golpeados por la realidad nacional. Tenemos una gran cantidad, una población importante de niños, niñas, adolescentes que son afectados porque se está vulnerando el derecho a la salud de ellos. Esto va a crear una generación maltratada. Continuando con esta tendencia de repunte que está llevando la mortalidad infantil, vamos a tener que la mortalidad infantil para el año 2019 va a estar por encima de los 25-26 por 1000. Nos va a dar cuenta de alrededor de unos 20.000 niñitos que no debieron haber fallecido.
En las puertas de la maternidad Concepción Palacios nos encontramos con esta venezolana que tiene 40 semanas de embarazo. Ellos nos dijeron que no nos podían atender porque que no había pediatra y que no había cama, nos tenían en espera. Y hoy nos salieron diciéndonos que estaba contaminado quirófano y que supuestamente se reventó una tubería del aire acondicionado. Y nos mandaron a todas las que estaban las pacientes ahí para otros lugares y tampoco no hay nada ni en el valle, no hay nada. Este ya es el tercer hospital que Zoraida recorre intentando dar a luz. Todo su embarazo se lo controló en el Hospital Dr. Ocio de Cuba, pero allí no había cupo para cesárea, tampoco en el materno del Valle. Ahora de aquí, de la maternidad Concepción Palacios, la mandaron al hospital militar. Teme por su vida y la de su hijo. Estoy desesperada porque ya tengo unos días ya y no puedo esperar más. Ya voy a parir y no dan razón. Entonces, como le dije al médico, bueno, nosotros para usted no somos emergencia, entonces nuestros bebés en la barriga, que se nos mueve dentro de la barriga, ahí sí nos atienden. Hospitales sin insumos, carencia de medicamentos y pocos especialistas atentan contra la vida y el futuro de los ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables. La situación de salud se intensifica en el país. Cada día las carencias en este sector son mayores y es que más allá de una crisis, los especialistas lo consideran una emergencia. Desde donde se mire, la situación es bastante crítica. Nosotros vemos las fallas que hay a todo nivel, digamos que en pequeño cuando evaluamos un hospital, que evaluamos cuáles son los principales parámetros que fallan. Por ejemplo, lo que es el suministro de material médico quirúrgico, el suministro de medicamentos, la inseguridad dentro de los hospitales y el tema de la infraestructura. Pero eso es simplemente un submundo dentro del gran mundo de la gran crisis que vive el salud, porque cuando salimos de los hospitales nos encontramos muchos problemas grandes, por ejemplo, el tema actual de lo que es la desnutrición. Denuncias, protestas y ciudadanos desesperados pueden verse a las puertas de hospitales y farmacias. Las respuestas no llegan y la salud no espera. Uno cuando le dan el diagnóstico, bueno, es pero cuando llegas y pasas por tantas pruebas y ves que no tienes el medicamento, se pone difícil la situación. Aquí el Seguro Social no nos ha dado respuesta de todo ese tiempo. ¿Cómo vamos a funcionar bien si no tenemos garantizado un servicio de laboratorio con todos los reactivos y con todo el personal? ¿Cómo vamos a funcionar bien si no tenemos un servicio de imagenología donde no pueden hacer ni siquiera una rayos X? No tenemos tomógrafo ni resonador. ¿Cómo vamos a funcionar bien si nuestro servicio de quirófano no está en la posibilidad de operar a los niños que día a día tocan las puertas para solucionar sus problemas quirúrgicos? En la gran mayoría de los hospitales, imprimir una placa puede ser una odisea, ¿okay? El sistema está dañado y la gente los médicos tienen que bajar y tomar una foto porque se hace por fluoroscopia para poder entonces diagnosticar cualquier lesión, una fractura o alguna... Pues una placa de tórax para diagnosticar una infección respiratoria baja, por decirte algo. Los hijos son los que están sufriendo por todas estas cosas que no hay medicamento. Entonces todo el tiempo ellos hacen una cadena y dicen que llegaron medicamentos, que hay, pero ¿dónde? ¿En qué parte? En la próxima parte, neonatos que ven amenazada su frágil vida. Aquí en Venezuela nace un promedio de 1.850 niños cada día. Según las tasas de mortalidad infantil, que son los niños que han fallecido, menores de un año, por cada 1.000 que han nacido vivos, en Venezuela es de 17,21 por cada 1.000. Eso quiere decir que cada día mueren 32 niños menores de un año. Se dice que de estos 32, el 70 al 80% son neonatos. Eso quiere decir que en nuestro país mueren aproximadamente 25 neonatos todos los días, en todo el país. Y más adelante, producción de queso. ¿Qué está pasando? Porque de verdad que en cualquier momento, como todo el mundo sabe, nos llevan como ganadero o un familiar de uno, y entonces viene donde llaman la maleada vacuna. Pagar lo que todo uno produce un año, lo puede perder en un día. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Se debe de respetar el derecho de expresión porque eso está en la Constitución Nacional y ese es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, respetarnos si tenemos distintos puntos de vista, pero debemos respetarnos porque eso es la convivencia ciudadana.
Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Según la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, en Venezuela cada día mueren un aproximado de 25 niños en edad neonatal. ¿Y ahí está en control desde qué mes? De los 5. Nosotros hemos retrocedido 20 años en los logros que habíamos alcanzado con la caída de la mortalidad infantil. La mortalidad materna y la mortalidad infantil son indicadores de cómo está funcionando el sistema público de salud. Aunque cualquiera es vulnerable ante la situación, ancianos, niños y mujeres embarazadas son, según los especialistas, la población más sensible. En el caso de madres y bebés, las causas de muerte y complicaciones son diversas. En la edad neonatal, las principales causas están relacionadas al recién nacido prematuro, las complicaciones relacionadas al recién nacido prematuro y posteriormente las infecciones, ya sea adquiridas in útero y las infecciones asociadas al cuidado de la salud. También están las malformaciones congénitas y las complicaciones producto de la asfixia perinatal. Para la edad materna, las principales causas son las hemorragias y las complicaciones de la hipertensión inducida del embarazo, sobre todo el síndrome de HELLP y la sepsis. La madre ya viene mal, pero es que nuestra gente se está alimentando mal. La desnutrición no solamente afecta a los niños, ya también hay muchos adultos, a cada rato tú ves que viene la gente que ha perdido peso, 8, 10 kilos, y no es porque está a dieta y está comiendo sano, es porque simplemente no está comiendo lo suficiente, está comiendo lo que puede. ¿Ok? Entonces, esto obviamente trae consigo que también esas madres se controlen mal, y además si no tenemos recursos en los hospitales para atenderlos, como por ejemplo adecuadas unidades de terapia neonatal. Y es que en un país donde, según la encuesta de condiciones de vida en COVID del año 2016, refleja que el 93% de los hogares venezolanos no tienen los ingresos suficientes para comprar alimentos, las mujeres embarazadas no pueden cumplir con la nutrición mínima necesaria. Una de las que más nos preocupa es el tema de la desnutrición, que las secuelas de desnutrición siempre son a largo plazo. Hay afectación del coeficiente intelectual, de la talla. Las condiciones de crisis que se han venido profundizando en el último tiempo, pues están abonando decididamente sobre ese repunte de la mortalidad infantil por la vía de las deficiencias que hay en materia alimentaria y nutricional. Pues no solamente es el acceso a los alimentos, sino también la calidad de la alimentación. La suma de todas estas complicaciones afecta a los más vulnerables. Las cifras que se tienen hasta el mes de septiembre de fallecimiento de neonatos y niños menores de 1 año han causado alarma en el gremio médico. Aquí en Venezuela nace un promedio de 1.850 niños cada día. Según las tasas de mortalidad infantil, que son los niños que han fallecido, menores de 1 año, por cada 1.000 que han nacido vivos, en Venezuela es de 17,21 por cada 1.000. Eso quiere decir que cada día mueren 32 niños menores de 1 año. Se dice que de estos 32, el 70 al 80% son neonatos. Eso quiere decir que en nuestro país mueren aproximadamente 25 neonatos todos los días en todo el país. Entonces esto, por supuesto, es muy preocupante porque estas cifras de tasa de mortalidad se han ido incrementando en estos últimos años. La mortalidad materna y la mortalidad infantil son indicadores de cómo está funcionando el sistema público de salud.
y nosotros cuando evaluamos esos parámetros en Venezuela, realmente quedamos muy mal parados. Según Anexa Freites, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, la mortalidad infantil desde los años 50 venía experimentando bajas significativas en Venezuela. Para aquella época, la mortalidad registraba una tasa de 80 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos. Para los años 80, con diversas políticas se había logrado bajar 30 puntos, ubicando la misma en 50 fallecimientos por cada 1000 nacidos. A mediados de los años 90, la tasa era de 22 por cada 1000. Después de los años 90, esa tendencia decreciente siguió. Entre el 2005-2006 y el 2010-2011, la caída de la mortalidad infantil se estancó. Y desde el 2011 en adelante lo que estamos registrando es un repunte de la mortalidad infantil. Nos explica que según las estimaciones de estudios realizados en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, las estimaciones de 2016 era de una tasa de mortalidad de 21,6 fallecimientos de niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos. En su opinión, esto ha significado un gran retroceso para el país. Era la mortalidad que teníamos en 1995, lo que quiere decir que nosotros hemos retrocedido 20 años en los logros que habíamos alcanzado con la caída de la mortalidad infantil. La dificultad para hacer exámenes de rutina en mujeres embarazadas, sumado a la falta de información que tienen algunas madres sobre cómo deben monitorearse su gestación, hace que la mayoría de los embarazos no estén debidamente controlados. El tema de la falta de control prenatal es una de las grandes causas de la mortalidad materno-infantil, sobre todo la mortalidad neonatal. La mayoría de nuestros pacientes, alrededor de más del 50% de los pacientes no se controlan el embarazo, y teniendo en cuenta que además de eso tenemos un alto porcentaje de embarazo en adolescentes, el riesgo es mucho mayor tanto para la madre como para el recién nacido. Muchas, aunque sí se controlan, empiezan sus chequeos de manera tardía. Bueno, a mí me ha ido bien, me han dado todas mis citas, me las he hecho bien, me han revisado, me han dicho que estoy bien. Pues. ¿Y has estado en control desde qué mes? Desde los 5. Sí, desde los 5 me ha ido súper bien. Háblanos un poquito de cómo ha sido para hacerte los exámenes, ¿no te los has podido hacer aquí? No, nunca me he hecho exámenes aquí porque, bueno, no he preguntado, siempre me lo he hecho afuera. Cuando tú tienes una consulta prenatal y no tienes para brindarle los exámenes que son básicos, las pacientes a veces piensan que es suficiente un eco ellas piensan que hacerse un eco es un control prenatal, y eso no es cierto. Nosotros necesitamos hacer una serie de estudios, exámenes de laboratorio, que son básicos tanto para saber el estado de salud de la madre, para saber si ya tiene algunas infecciones que pueden afectar al feto durante el periodo prenatal. Entonces nosotros tenemos grandes fallas de suministro de todo el material, de todos los reactivos de laboratorio, absolutamente de todos. Algunas madres que se controlan en hospitales denuncian que los exámenes requeridos por sus médicos deben hacérselos en centros privados. La situación con los insumos, porque hemos hablado con algunos doctores, dicen que bueno, que no tienen la capacidad de atender. No los hay. De hecho, yo fui a hacerme unos exámenes en estos días y es muy difícil, te piden los tubos de ensayo, te piden las inyectadoras, todo eso te lo piden. Pero para una madre que viene para acá debe ser difícil hacerse todos estos exámenes, ¿no? Claro, y más difícil aún está el conseguir, por lo menos los tubos de ensayo no se consiguen, y donde los consigues es excesivamente caro. Y la próxima parte, voces que claman a la conciencia de quienes tienen el poder de garantizar el derecho a la vida. Vine para acá porque fui a varios hospitales y me rebotaban, pues, porque no tenían cama o no tenían, no había doctor que me atendiera en ese momento y me tocaba ruletear. Convocar a todas las sociedades científicas. Allí en esas sociedades se encuentra el material humano, el recurso humano valioso de nuestro país. Están las personas que conocen muy bien la problemática de salud y conocen también las soluciones. Ese asesoramiento que requiere el gobierno es muy importante. Y más adelante, producción de queso. ¿Qué está pasando? Porque de verdad que en cualquier momento, como todo el mundo sabe, nos llevan como ganadero o un familiar de uno, y entonces viene donde llaman la maleada vacuna. Pagar lo que todo uno produce un año, lo puede perder en un día. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Si no hay derecho, no puedes tú opinar en nada. O sea, no, tu derecho es decir lo que tú pienses, ¿verdad? Si te lo callan, es como si te taparan la boca. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Según cifras del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, los gastos en salud aumentaron 886% entre julio de 2016 y julio de 2017. Tienen un problema de chiripa horrible en las habitaciones. Tienen demasiada chiripa. En lo que a antibióticos se refiere, incluso ya en las clínicas, se está viendo que con el armamentario, la cantidad de antibióticos de los que dispone está muy limitado. A diario, pacientes y médicos no solo se enfrentan a las enfermedades. La maternidad Concepción Palacios, la más representativa de la ciudad de Caracas, es ejemplo de ello. Nuestros problemas en el hospital realmente siguen siendo los mismos que hemos venido denunciando desde hace muchísimos años. Solo que cada vez se están agudizando más porque no hay, como digo, intervenciones oportunas al respecto. Sin embargo, a muchas futuras madres venezolanas no les queda más remedio que acudir a un hospital por no tener recursos para tratarse y dar a luz en un privado. Bueno, voy a dar a luz en un hospital y sé que ocurre, pues me puede pasar algo, no sé, o a mi bebé por la situación del país, pero bueno, todo en manos de Dios. Las infecciones en los centros de salud pública se han convertido en algo común y prácticamente imposible de combatir sin medicamentos e insumos. Tenemos una falla grave de antibióticos en un hospital donde una de las principales causas de mortalidad son las infecciones. Entonces tenemos pacientes que ingresan, la embarazada que ingresa para un acto absolutamente fisiológico en un sitio donde lo que vamos es ayudarla a tener su bebé, entonces ella adquiere una infección dentro del hospital, responsabilidad del hospital y que además es una medida de calidad de atención, adquiere la infección dentro del hospital y entonces nosotros no tenemos antibióticos para tratarlo, absolutamente grave. Digo la verdad, vi varios casos de que de repente agarraban casi bacterias y todo lo demás y lo tenían que bajar nuevamente a piso 1, a sala de parto. Tienen un problema de chiripa horrible en las habitaciones, tienen demasiada chiripa. Recientemente nosotros presentamos una encuesta de antibióticos. En esa encuesta de antibióticos pudimos ver que había grupos donde había fallas, donde por ejemplo debía haber de 7 medicamentos, apenas contábamos con 3. Muchas veces tienes, por ejemplo, un antibiótico lo puedes tener una semana, pero la otra semana no la tienes, porque no hay un suministro que sea constante. Y estoy hablando de antibióticos que pueden significar la vida o la muerte, porque las bacterias no esperan. Según sondeos realizados en la ciudad de Caracas en el mes de agosto, un parto por cesárea en un centro privado puede costar entre 3 y 8 millones de bolívares dependiendo de la clínica. Los nacimientos naturales tampoco son económicos, oscilan entre 2.700.000 y algunos pueden llegar hasta 7 millones. Parir en un hospital tampoco es del todo gratuito. La falta de insumos de todo tipo y medicinas deben ser suministradas por el paciente para que pueda ser atendido. Y hay muchos bebés que se están muriendo también ahí en los hospitales, por falta de medicina también. ¿Y por eso vas a dar a luz en una clínica acá? En el caso de Joana, tuvo a su bebé en la semana 42, pasado el tiempo normal porque no conseguía cupo en ninguna parte. Finalmente la atendieron aquí en la maternidad Concepción Palacios. Yo me controlé en antímano
Vine para acá porque fui a varios hospitales y me rebotaban, pues, porque no tenían cama o no tenían, no había doctor que me atendiera en ese momento y me tocaba ruletear. Cuando llegué aquí fue que vine en tres oportunidades porque mi parto llegó a 42, mi embarazo llegó a 42 semanas. Y aquí ya con 42 semanas no me podían sacar ni nada. La situación se hace crítica para los venezolanos, pero esta cruda realidad que afecta a los ciudadanos que apenas llegan al mundo, ¿qué futuro les depara? Por lo general, quienes tienen deficiencias nutricionales también viven en medios sanitarios que no son los más óptimos, y eso refuerza entonces las deficiencias nutricionales, la exposición a riesgo de contracción de enfermedades infecciosas. O sea, un niño que enfrenta los riesgos de enfermedades infecciosas y a su vez está en una situación de minusvalía en materia nutricional, pues las capacidades que tiene para salir airoso de ese evento son muy limitadas. Los que logren sobrevivir, ¿okay? Que eso es lo más dramático, los que logren sobrevivir probablemente van a tener, si no son adecuadamente tratados, las consecuencias, por ejemplo, de la desnutrición o de haber tenido cualquier estado expuesto a estos padecimientos a tan temprana edad. La realidad enmarcada a nivel nacional está trayendo una importante disminución de la esperanza de vida del venezolano. El nivel de la mortalidad infantil está muy relacionado con la expectativa de vida que la población de un país logra tener. Si mucha gente muere al comienzo de la vida, pues va a disminuir, por lo menos en términos relativos, la proporción de gente que pueda llegar a edades avanzadas y de esa manera acumular un número amplio de años de vida. Expones a la población, primero, a que vive años de discapacidad, o sea, vives enfermo y dejas de ser productivo. Entonces eso es una carga económica para el Estado, porque entonces tienes que, de alguna manera, tienes que mantenerlo, tienes que darle un soporte, pero esa persona lamentablemente no está en condiciones de ayudar a que el país salga adelante, y no porque no quiere, sino porque es víctima de una enfermedad que no fue adecuadamente tratada. Explican los especialistas que aceptar la realidad es el primer paso para empezar a solventar la problemática. Convocar a todas las sociedades científicas. Allí en esas sociedades se encuentra el material humano, el recurso humano valioso de nuestro país. Están las personas que conocen muy bien la problemática de salud y conocen también las soluciones. Ese asesoramiento que requiere el gobierno es muy importante. Garantizar un futuro a esta y a las próximas generaciones es lo que está en juego. Darle mayor impulso a los programas de promoción de la atención durante el embarazo para las mujeres embarazadas y durante los primeros meses después del alumbramiento, mejorar las condiciones de atención de los neonatos, o sea, brindar a los centros de atención con servicios especializados de maternidad, de unidades de neonatología, contar con especialistas en neonatología. El personal de salud en general que está en contacto directo con el paciente sufre un gran estrés, porque aparte de que es insuficiente el personal que está trabajando, además tiene que sufrir el hecho de que no tienes con qué trabajar, porque trabajan con las uñas, y además tienes que sufrir la agresión por parte de los familiares, porque cuando tienes un gran dolor por una pérdida, tienes que echarle la culpa a alguien. Y aquí realmente yo creo que el verdadero responsable, la gente tiene que saber quién es. Aquí el verdadero responsable es el Ministerio de Salud, con sus políticas erradas en lo que el tema se refiere de salud. En la próxima parte, desde el estado Guárico, hablan los productores de queso. Y a veces tenemos que parar la empresa 2 o 3 días para poder llegar el suministro de gas, que ha sido escaso. Porque si no tenemos la materia prima, que es el gas, para empezar, todo se para. Y más adelante, producción de queso. ¿Qué está pasando? Porque de verdad que en cualquier momento, como todo el mundo sabe, nos llevan como ganadero o un familiar de uno, y entonces viene donde llaman la maleada vacuna, pagar lo que todo uno produce un año, lo puede perder en un día. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Todos tenemos derecho a opinar, nadie tiene derecho hasta a decir sobre ti o a tener alguna opinión sobre la tuya, ¿me entiendes? O sea, tú tienes derecho a expresarte y a hacer libremente con tus decisiones. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra dilo. Las vías agrícolas están totalmente destruidas. El agua no permite. Nosotros compramos cisternas diarias porque no llega. Porque nos estamos muriendo de la sed. Tiene más de un mes que no nos llega agua por tubería. Y a veces tenemos que parar la empresa 2 o 3 días para poder llegar el suministro de gas, que ha sido escaso. Porque si no tenemos la materia prima, que es el gas, para empezar, todo se para. Las vialidades, la falta de insumos, falta de material, o sea, lo que no se consiga, los químicos, la ayuda del ente gubernamental. Todo está demasiado elevado. Un tambor de melaza cuesta lo que no costaba el año pasado. O pagas la vacuna o te llevamos, como que dicen, o simplemente llegan los cuatreros y empiezan a desaparecer el ganado. Si nos buscamos una línea crediticia, somos extorsionados. Las bandas tienen muchas informaciones en la cual cuando llega un crédito se someten a secuestro. Muchos hemos abandonado a uno mismo, tiene que perderse un tiempo ya que la inseguridad es fuerte. Aquí en El Sombrero tenemos más de 20 queseras artesanales donde sale un producto de primera calidad. No hay frontera para nosotros contribuir con el desarrollo económico de nuestro país, de nuestra Venezuela. El sueldo, más que todo, si tenemos que mantener a los muchachos contentos, tenemos que pagarle un buen sueldo, porque si no hacemos así, el que paga es el animal. Producción de queso. ¿Qué está pasando? Los conflictos políticos registrados en el país en el año 2002 generaron consecuencias laborales para Juan Carlos Martínez, ingeniero mecánico de profesión, quien quedó desempleado y el destino lo encaminó a buscar el sustento diario con la venta de quesos artesanales. Empecé el proceso de queso artesanalmente. Tenía pocos obreros, éramos 3 socios y después me fui desarrollando a nivel de los años y en la cual fui investigando sobre el queso artesanalmente y sobre cómo estructura, el costo, quién me podía vender la leche, confianza en mí en mi mercado. Sin saber que el oficio marcaría su destino hacia la actividad empresarial y productiva. Entonces yo en ese momento pedí un camión prestado, un tritón, y fui a la finca a ofrecerle, para que los productores que dieran a mí y a una influencia que me ayudaron, en la cual me vendieron el producto. La constancia unado a los procesos de investigación en los centros de producción dieron a Juan Carlos Martínez la madurez en el negocio y la visión para contribuir en los últimos 15 años a la alimentación del venezolano. La capacidad de nosotros ahorita son de 12.000 litros diarios y procesamos diversidad de productos, depende de lo que nos da la logística del mercado. ¿Qué tal amigos de 100% Venezuela? Hoy presentamos un programa especial sobre los aciertos y dificultades en la producción de queso en sus diversas presentaciones en la población de El Sombrero, Estado Guárico. Aquí en El Sombrero tenemos más de 20 queseras artesanales donde sale un producto de primera calidad que lo llevamos hacia Caracas, hacia Maracay, hacia Valencia, hacia La Victoria, San Sebastián, San Juan de los Morros. No hay frontera para nosotros contribuir con el desarrollo económico de nuestro país, de nuestra Venezuela. El mercado nos promete a nosotros guayanés, telita, cachapero, arepero,
lineja, suero picante, mozzarella, queso duro. Depende del área donde vamos a vender. Las bases fuertes de nosotros son Maracay, Valencia y La Victoria. Caracas, un 20%. El pujante desarrollo empresarial del queso en la actualidad pasa por duras pruebas gerenciales ante los conflictos en el país, los cuales destacan la falla en la distribución de gas doméstico. Por ejemplo, nosotros ahorita, en este momento, con el gas nos permite a nosotros que no sacar los subproductos y a veces tenemos que parar la empresa 2 o 3 días para poder llegar el suministro de gas, que ha sido escaso. En una mezcla entre la escasez de los insumos y herramientas para la producción. Y la parte de nosotros, por ejemplo, la sal, de repente nos dan código que no viene las gandolas no cargadas, nos obligan a tener inventarios grandes, pero el que no tenga la capacidad o pequeño comprar la gandola o el consumo de gas completo grande, entonces obliga a cerrar la empresa pues, por 3 días, por la capacidad de costo que hay. Sí ha visto problemas. Hemos tenido problemas con el gas y teníamos varios días sin trabajar y hasta hoy que se comenzó otra vez. La vialidad agrícola en mal estado preocupa al productor y empresarios del queso, porque los altos precios para mantener las unidades de transporte encarecen el producto. Las vías agrícolas en mal estado completamente para traer esa leche para acá, porque esta es una leche que es comprada a puerta de corral. Puerta de corral donde se produce, donde ordeñan, para traerla para acá, las vías agrícolas están totalmente destruidas. Entonces, esto que acarrea gastos en los vehículos, en el transporte, en caucho, en motores. La problemática es, bueno, las vialidades como todo campo. La falta de insumos, falta de material, o sea, lo que no se consigue, a veces no conseguimos como la vialidad para los tractores, a veces los químicos, la ayuda del ente gubernamental que de verdad que estamos bastante interesados en que nos echen una manito ya como productores para poder seguir elevando la productividad a nivel de como productores, como ganaderos, como empresarios. Nosotros para trasladar a un campo aumentó 2000%. Porque antes no se consigue caucho, no se consigue batería, no se consigue los repuestos para los motores. Entonces, en las carreteras eso genera costo también para el desplazamiento del producto a la ciudad y incrementa el precio del queso. En la próxima parte, producción de queso. ¿Qué está pasando? Porque de verdad que en cualquier momento, como todo el mundo sabe, nos llevan como ganadero o un familiar de uno. Y entonces, viene donde llaman la maleada vacuna, pagar lo que todo uno produce un año, lo puede perder en un día. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Es algo natural de todos nosotros. O sea, de todo país donde hay democracia hay que respetar eso. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, El de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Nosotros trabajamos, el pequeño productor trabaja, es como el animal de ordeño, doble propósito. Nosotros todos los años sembramos y de ahí, ¿me entiendes? Lo que producimos de ahí, de lo que nos queda la soja, el maíz, es la producción de leche en el animal. Se está comenzando
con el esquema de estar sembrando pasto, ¿entiendes? ¿Para qué? Para así luchar la sequía y poder mantener el animal. A las preocupaciones de los productores agrícolas y pecuarios se le suman cumplir con los decretos presidenciales en base al pago de los sueldos y salarios ante una creciente inflación y escasez de agroinsumo que amenaza a la producción. Todo está demasiado elevado, ¿entiendes? Un tambor de melaza cuesta lo que no costaba el año pasado, hoy cuesta el doble, el triple. Entonces hay que luchar pues, constantemente para poder mantenerse. El cuajo, por lo menos... como les digo, el sueldo, más que todo. Si tenemos que mantener a los muchachos contentos, tenemos que pagarle un buen sueldo, porque si no hacemos así, el que paga es el animal. La población del Sombrero fue noticia por las acciones delictivas del Picure. Luego de ser abatido por las autoridades, se generaron otras bandas que operan en la zona. En función de los secuestros y lo que son estas bandas organizadas, ustedes vivieron o particularmente lo que fue la era del Picure, muy conocido a nivel nacional y sobre todo en la localidad por su influencia delictiva en toda la zona. Bueno, cuando él muere o las autoridades lo capturan aquí en Mellado, se desató una ola de delincuencia peor, que en la cual habían como 10 bandas. Y el gobierno ha actuado después, pero todavía hay conatos pequeños en la cual eso creó como un chip a la población, de vivir, de no trabajar, de no estar siempre, como te digo, desempleado, vivir de la, más que todos los tenían como de garitero. Al decir ya productor, ya que decir ya tener un puñito de ganado, de lo que es la ganadería, ya empiezan las llamadas, ya empiezan las amenazas, ya empiezan los mensajes de texto, ya, y entonces lo alertan a uno y entonces lo ponen a uno como en 3 y 2, ¿me entiendes? O sea, o pagas la vacuna o te llevamos, como que dicen, o simplemente llegan los cuatreros y empiezan a desaparecerse el ganado. Y hubo un momento en el Sombrero, hubo muchas extorsiones, en la cual hay inseguridad fuerte. Entonces nos vimos obligados, en la línea crediticia, si nos buscamos una línea crediticia somos extorsionados. Las bandas tienen muchas informaciones en la cual cuando llega un crédito te someten a secuestro. No nada más en el Sombrero, en todos los estados llaneros y en cualquier parte del país la inseguridad ya a nivel de eso es bastante, se nos sale de las manos. Pero sí, muchos hemos abandonado, lo digo mucho porque a veces hasta uno mismo tiene que perderse un tiempo ya que la inseguridad es fuerte y moverse pues, no seguir en el día a día sino cambiar, porque de verdad que en cualquier momento, como todo el mundo sabe, nos llevan como ganadero o un familiar de uno, y entonces viene donde llaman la maleada vacuna, pagar lo que todo uno produce un año lo puede perder en un día. Como grave califican los pobladores del Sombrero las fallas en el suministro de agua potable que afectan los niveles de producción en las queseras así como las zonas residenciales. Yo me he reunido infinidad de veces con el presidente de Hidropae, el ingeniero José Cruz, que le hago un llamado, que nos meta la mano porque nos estamos muriendo de la sed. Nosotros ahorita aquí tienen más de un mes que no nos llega agua por tubería, más de un mes que no nos llega agua por tubería. El agua, nosotros compramos cisternas diarios porque no llegan, ¿te acuerdas? Dependemos de Camatagua, y Camatagua, la tubería, tengo entendido que la tubería está demasiado dañada y la presión baja aquí en el Sombrero y hay escasez de todo el mundo de agua. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo propio de la empresa, comprar nuestras cisternas grandes para poder mantener el área de producción limpia. Finalmente, los productores insistieron en pedir un apoyo al gobierno nacional para seguir garantizando lo que es la producción de alimentos para el país. Nosotros desde aquí, desde el corazón de Venezuela, desde el Sombrero, le hacemos un llamado al gobierno nacional que le meta la mano, que ayuda a estos muchachos emprendedores por excelencia, porque desde aquí todos unidos nosotros podemos colaborar con lo que necesitamos actualmente, que es la comida. Con tenacidad y esfuerzo nos mantenemos en el mercado y la constancia, pues pidiendo a todas nuestras autoridades principales que no se olviden del Sombrero. El Sombrero es una zona productiva en la cual nosotros confiamos en él, que esto va a seguir mejorando. Ya vamos a seguir creciendo y trabajando y dando información gracias al canal de Televen
que nos permite a nosotros llevar esa información afuera y que se den cuenta que sí estamos produciendo. A pesar del complejo panorama, los empresarios apuestan a contribuir con la alimentación en el país. Envíanos su caso o comentarios a 100%@televen.com.